Saludos cordiales y bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta ocasión vamos a ver lo que son variables, cómo hacer la declaración de las mismas. Variable en sí va a ser o es un atributo que me va a servir a mí dentro de una clase para poder almacenar lo que es un dato. Partiendo de este punto, nosotros podemos definir, como decíamos, de acuerdo al objeto, varios atributos. Y bueno, en este caso en programación, de acuerdo a la clase, varias variables, las que me van a permitir almacenar lo que son datos. Vamos a ver cómo hacer esta declaración de variable. Para hacer una declaración de variables, lo que yo tengo que ingresar primero es el tipo de dato. En nuestra clase anterior habíamos visto algunos tipos de datos, entre los principales como eran los numéricos, los de tipo texto, los de tipo fecha, también había lo que son los tipo array, los tipo booleano y entre otros más que existen. Entonces la manera de declarar una variable dentro del software NetBeans, que es el que vamos a utilizar, es primero escribiendo el tipo de dato, luego el nombre de la variable y luego con un igual colocamos el valor o el dato y finalizamos siempre con punto y coma. Recordemos que todas estas variables en sí ocupan un lugar reservado en memoria. ¿Ya? Entonces, mientras yo más variables tenga o más variables vaya a procesar, más memoria va a consumir para el computador, hablando a nivel de hardware. Bien, vamos entonces a ver un pequeño ejemplo de cómo se declaran esta y otras variables dentro del software NetBeans. Bien, entonces mientras se abre lo que es este software, vamos a lanzar por ahí un dato para una próxima pregunta de la siguiente evaluación, o haremos referencia a que se una qué tipo de variable con qué variable. En el ejemplo que habíamos realizado en lo que es la clase presencial y la clase anterior, habíamos declarado dos variables, una de tipo string, es decir, de tipo texto, cuyo valor es nombre, y otra variable de tipo entero, número, cuyo valor era la conversión de lo que yo obtenía del texto que escribía en un cuadro, ¿no? Si yo declaro las variables a nivel privado, bueno, luego vamos a ver este tema de la visibilidad de cada uno de los componentes, solo voy a poder utilizar estas variables dentro del mismo componente. Como yo lo programé aquí dentro de un botón, solo puedo utilizar estas variables dentro de un botón. Entonces, para yo poder utilizarla desde cualquier parte de mi clase o mi ventana, tengo que declararla acá arriba a nivel genérico. Entonces, esta sería la demostración. Voy a declarar aquí varias variables. Primero una variable de tipo número o de tipo entero, edad. Hay varias maneras de declarar una variable. Yo puedo declarar la variable desde aquí, es decir, le coloco punto y coma, y luego puedo yo proceder a asignarle a un valor cuando yo ya me encuentre programando lo que es la acción. También yo puedo utilizar la parte de init components. Init components significa que son todos los componentes que se van a cargar al inicio. Es decir, aquí yo a edad ya le puedo asignar, por ejemplo, un valor, que sé yo, 18. Edad es igual a 18. Así también yo podría declarar directamente. Voy a declarar aquí otro valor de tipo entero. Int, voy a ponerle, por ejemplo, año igual a 2024. De esta manera estoy yo declarando la variable aquí mismo. Voy a utilizar lo que es el slash slash para poner comentarios. Como decíamos, un comentario es un texto que no interfiere en nada dentro del programa, sino que únicamente lo utilizo como una especie de ayuda para ver lo que estoy haciendo. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es declarando una variable y lo que yo estoy haciendo acá abajo, como decíamos, lo que va a arrancar es asignando un valor o un dato a la variable, en este caso, edad. En cambio, aquí yo ya estoy declarando directamente la variable y asignando el valor. Entonces aquí lo voy a colocar que estoy declarando y asignando el valor de la variable. Otra manera sería, bueno, declarar la variable y yo luego asignar el valor que ingrese por mi caja de texto como habíamos hecho la prueba.
en la clase anterior. Entonces, si yo la voy a ingresar por mi caja de texto, tendría que irme al primer caso, de solo declarar la variable, ¿no es cierto? Bien, eso sería en cuestión a lo que son variables de tipo entero. Int, como decíamos, significa entero o números enteros. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un número con decimal? Recordemos que cuando yo manejo datos que no son de tipo entero, es decir, datos con decimales, necesito utilizar otro tipo de dato como es el doble. Aquí yo, por ejemplo, para colocar peso, la variable peso, le voy a asignar 54.3. En este caso el punto nos serviría para hacer esa declaración. Yo no puedo utilizar aquí una variable de tipo entero porque si yo declaro un valor de tipo entero me va a arrojar un error y como vemos aquí en la alerta me dice que son tipos incompatibles. Es posible que se requiera una conversión desde doble a entero. Entonces es por eso que yo utilizo directamente un tipo de dato doble para valores con decimal. Lo que también me quiere decir es que cuando yo necesite hacer una división, necesitaría declarar variables de tipo doble en el caso, por ejemplo, de hacer una calculadora. Aquí entonces estoy declarando una variable de tipo doble. Voy a colocar como comentario doble números con decimales. Luego del tipo entero es importante definir también lo que es el tipo texto. Para el tipo texto yo voy a declarar una variable de tipo string. Le voy a poner, por ejemplo, nombre. Esto va. Y bueno, puedo colocar así como decíamos con el otro principio, punto y coma. Como vemos aquí, me sale un pequeño error. Me dice que no puedo encontrar este símbolo. ¿Por qué no puedo encontrar este símbolo? Porque este tipo de variable yo tengo que declararlo con mayúscula. Y como vemos ahí, bueno, no se cambió a color azul como se cambió el otro. Bajo ese mismo principio, yo podría declarar la variable únicamente y si voy a utilizar un valor, cuyo dato lo voy a obtener por una entrada, por una caja de texto, declararía así nomás. Caso contrario, yo le asignaría, como voy a declarar otra variable, por ejemplo, string apellido, asignaría aquí directamente el valor a la variable, por ejemplo, Castillo. Pero, ¿qué sucede aquí? Como vemos, me sale un error, ¿no? Si yo me voy aquí, me dice que, bueno, tampoco va a encontrar este símbolo. No encuentra este símbolo porque si las variables de tipo texto o de tipo string necesitamos declararlas con comillas doble o colocarlas entre comillas doble. Entonces, como vemos ahí, yo coloqué las comillas dobles, se supone que aquí tengo un valor vacío, que sería lo mismo que está acá arriba, y también se supone que dentro yo podría colocar un dato, como por ejemplo Castillo, como decíamos, y ahí ya estaría correcta la manera de declarar una variable de tipo texto, como es este string. ¿Ya? Vamos a colocar el doble slash para poner lo que yo estoy comentando. Bien, vamos entonces con otro ejemplo, que es por ejemplo el tipo de dato char o carácter. Como decíamos, un carácter es un valor que únicamente toma, como la palabra lo dice, un solo carácter, una variable. Yo podría colocar, por ejemplo, char x. ¿Ya? Como vemos aquí me sale una pequeña alerta y bueno, me dice que básicamente no lo encuentra, ¿no? Entonces yo tengo que cambiarlo a minúscula. Como vemos, este tipo de dato, en cambio, se colocó de color azul. ¿Por qué se colocan de color azul? Porque generalmente estos son datos primitivos. Los datos primitivos normalmente se usan en varios lenguajes de programación. Ahora, el tipo de dato array, que es una colección de datos o un conjunto de datos, lo debo declarar creando una instancia. Significa crear una instancia, significa construir un objeto a partir de un dato. Vamos a ver cómo hacerlo. Voy a utilizar, por ejemplo, el tipo de dato object. Primero escribo el tipo de dato, le coloco corchetes, luego el valor, por ejemplo aquí, lugares, y para crear la instancia lo que hago es igualarlo a new, a nuevo, objeto. Aquí coloco entre corchetes mismo el tamaño o la cantidad de elementos que voy a utilizar. Voy a colocar, por ejemplo, 3, punto y coma al final. De esta manera estaría haciendo referencia. Ahora, para asignarles el valor a cada uno de estos, tengo que hacer referencia al nombre del dato, como decíamos, lugares, y entre corchetes colocar cada uno de estos valores.
En programación se empieza a contar desde el número 0, entonces el dato de la primera posición va a ser el número 0. Esto va a ser igual, si es un valor de tipo texto, coloco entre comillas, por ejemplo, Sucúa, punto y coma. Ahora el segundo valor, asimismo, el nombre del dato, lugares, corchetes, en la posición número 1 está, por ejemplo, Logroño, y en la posición número 2 podría ya copiar esto y pegar y cambiar el número de la posición. En la posición número 2 podría utilizar, por ejemplo, aquí un dato de tipo numérico, ¿no? Ya, podría colocarle 2 y de esa manera estaría mostrando cuáles son los datos de mi array. Así también yo pude haber declarado, en vez de un tipo objeto, un tipo string. ¿Por qué utilicé el objeto? Porque generalmente lo que es el objeto son valores que se obtienen de cajas de componentes que normalmente arrojan lo que son una lista de datos. Entonces, por eso utilicé yo el object para evitar hacer luego una conversión de archivos. Pero como vemos aquí, yo cambié ese object por string y ya lo podría utilizar. Sin embargo, aquí como vemos me salió un error porque ya no sería un tipo objeto este número, sino que este número sería o es un valor de tipo numérico y no de tipo string. Para ello, lo que yo puedo hacer es concatenarlo colocando doble comilla y con el símbolo más uno este dato a lo que es la posición. Hay otros tipos de datos como por ejemplo son el tipo fecha, que bueno, lo estaremos viendo luego. Existe también el tipo de dato booleano, cuyo valor sea opción, y luego, como decíamos, capturaríamos este valor de verdadero o falso, o yo lo podría declarar directamente aquí poniendo true o colocando false. Como vemos, no necesita de ningunas comillas, ya que son valores por defecto true y false. Bien, esos serían entonces los tipos de datos principales que vamos a utilizar en lo que es esta programación. Como decíamos, conforme vayamos avanzando, iremos utilizando lo que son algunas librerías y componentes adicionales en donde aparecerán más tipos de datos. Eso ha sido entonces todo por la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.